Muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto dar inicio a esta nueva jornada de audiencias públicas en el marco del 195 periodo ordinario de sesiones. Estamos dando inicio a esta audiencia sobre la situación de los derechos humanos de las víctimas de violencia sexual en El Salvador, una audiencia pública solicitada por la Fundación para el Debido Proceso, DPLF, por Cristosal, por el Centro para la Promoción de los Derechos Humanos y por Global Survivors Fund. Nos complace mucho y les agradecemos la presencia de la importante delegación del Estado de El Salvador, presidida esa delegación por la viceministra de Relaciones Exteriores, señora Adriana Mira de Pereira, el señor René Gustavo Escobar Álvarez, Procurador General de la República, el señor Walter Eduardo Fuentes Rodríguez, Procurador Especializado de Defensa Pública Penal, la señora Yesenia Consuelo Martínez, Procuradora Especializada para las Mujeres, y Gloria Evelyn Martínez, Directora de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Agradecemos a El Salvador por su presencia en esta audiencia. Es una audiencia que tiene lugar en el marco de este 195 periodo de sesiones que celebramos por primera vez después de la pandemia fuera de Estados Unidos, y estamos muy complacidos de que sea en Guatemala, y por eso agradecemos mucho al Estado guatemalteco y especialmente a la COPADE por la disponibilidad y el apoyo económico que han permitido que hoy estemos aquí. Y quiero presentar a la delegación de la Comisión Interamericana que me acompaña en esta mesa, el comisionado Insanali, que es relator para El Salvador, y la comisionada Bettel, que es relatora de Derechos de las Mujeres, entre otras funciones que todos y todas tenemos en la comisión. En nuestra región persisten retos significativos para la plena vigencia de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia, y por eso es fundamental robustecer al sistema interamericano con plena autonomía para seguir trabajando con firmeza y compromiso junto a las víctimas, la sociedad civil y los gobiernos, como lo hemos hecho desde hace 67 años en el objetivo de lograr sociedades más justas, libres e igualitarias. Como toda audiencia pública debemos decir que para organizar los tiempos, la comisión va a ser muy rigurosa en el uso de la palabra. La sociedad civil tendrá 20 minutos para hacer uso de la palabra, el Estado luego tendrá 20 minutos y la Comisión Interamericana tomará la palabra hasta por 20 minutos y luego le devolveremos la palabra en partes iguales a las organizaciones de la sociedad civil y al Estado. Les pedimos que hablar pausado para poder facilitar el trabajo de la interpretación. Todos tienen la posibilidad de tener interpretación inglés-español y les pedimos que vayan a solicitar los dispositivos si todavía no lo han hecho. Y también pretendemos que nuestras audiencias sean accesibles, inclusivas, y por eso solicitamos a todas las personas participantes que inicien sus presentaciones indicando su nombre, su cargo, la organización o institución a la que representan, y cada vez que hagan lo mismo cada vez que tomen la palabra, por lo menos digan su nombre, de modo que las personas con discapacidad visual puedan identificar quién hace uso de la palabra. Recordemos que nuestras audiencias están disponibles en Zoom y que las personas que nos siguen por Zoom pueden utilizar los subtítulos y el tamaño de los subtítulos que lo necesitan. Entonces, haciendo esta recordación de los tiempos y de la modalidad, mi nombre es Andrea Pochac, perdón, actúo como presidenta en esta audiencia, soy la vicepresidenta de la Comisión Interamericana. Con esta introducción le doy la palabra a la sociedad hasta por 20 minutos y voy a decirles con los papelitos cuando les vaya quedando menos tiempo. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Un saludo a las comisionadas y comisionados de la Comisión Interamericana, a la Secretaría Ejecutiva, también un saludo a la delegación del Estado de El Salvador. Soy Leonor Arteaga, directora de programa de DPLF. Las organizaciones aquí representadas y otras que trabajan en El Salvador hemos acudido en múltiples ocasiones ante esta honorable comisión para relatar los horrores que sufrió la población civil durante el conflicto armado que concluyó en 1992 con la firma de unos acuerdos de paz. Ante esta comisión hemos hablado a lo largo de los años de masacres, desapariciones forzadas de personas adultas, secuestro de niños y niñas, torturas, encarcelamientos políticos y exilio, entre otros.
Y esta comisión ha respondido a través de sus distintos mecanismos, audiencias, informes, casos sometidos a la Corte Interamericana, contribuyendo de esa manera decisiva al reconocimiento de estos hechos y a la generación de respuestas estatales. Pero esta es la primera vez que venimos ante ustedes para abordar uno de los crímenes más atroces de la guerra y al mismo tiempo más silenciados, la violencia sexual. Este silencio no se explica únicamente por la extrema carga de dolor y estigmatización que enfrentan las víctimas, las sobrevivientes al hablar de estas experiencias, sino que este silencio también ha sido el resultado de estrategias sistemáticas de ocultamiento promovidas por el Estado y por los perpetradores, orientadas a impedir que estos hechos se conozcan y que si llegan a conocerse, estos minimizar su gravedad o negar su relevancia. Con el objetivo de contribuir a romper ese silencio histórico, nuestras organizaciones elaboramos una investigación titulada "Lo contamos para que no vuelva a pasar". Esta es una frase que escogimos porque las sobrevivientes la repiten con frecuencia como acto de memoria y resistencia. Esta audiencia se fundamenta en los hallazgos de esta investigación, entre otros trabajos. Hoy en esta mesa se encuentra Noelia Serrano, que es una sobreviviente de violencia sexual que nos va a comentar sus necesidades de reparación en este tema de ella y de otras mujeres. Noelia, como otras, incluso después de más de 3 décadas de ocurridos estos hechos, continúan enfrentando secuelas como trastornos del sueño, ataques de pánico, miedo constante y dolor físico derivado de los abusos sufridos, así como consecuencias emocionales y físicas diferentes asociadas al trauma. Tras el conflicto armado en El Salvador, se creó una comisión de la verdad que no incluyó las violencias contra las mujeres ni la diversidad sexual. Años más tarde se establecieron un programa nacional de reparaciones y una comisión de búsqueda para personas desaparecidas. Estos esfuerzos, aunque muy importantes, no significaron un reconocimiento integral de la violencia de género y la violencia sexual como práctica sistemática, ni han garantizado justicia, verdad y reparación adecuada para sus sobrevivientes. Una amnistía amplia estuvo vigente hasta año 2016 en El Salvador, consolidando la impunidad jurídica y también simbólica. En ese mismo año, en 2016, fue derogada y en ese momento la Fiscalía de El Salvador creó una unidad especializada para investigar los casos del conflicto armado y aprobó una política especial de investigación. También acciones importantes, pero estas no llevaron, o sea, no se tradujeron en justicia. Ahora ya no hay amnistía, pero los juicios penales relacionados con la guerra son escasos, son pocos. Apenas hay una condena que se dio recién el año pasado y la mayoría de fiscales, incluyendo los de la unidad especializada para casos del conflicto armado, así como la mayoría de jueces, no contribuyen ni están comprometidos con la verdad. Pero el caso de la masacre del Mozote, muy conocido por esta comisión que tiene una sentencia de la Corte Interamericana, es una esperanza, como compartiremos más adelante en esta audiencia. En general, pese a todos estos mecanismos de justicia transicional que se crearon en el conflicto armado, El Salvador es uno de los pocos países que vivió terror de Estado en décadas anteriores, donde no ha existido un rechazo contundente ni sostenido frente a las atrocidades del pasado. No ha habido una ruptura clara con las prácticas y estructuras que las posibilitaron. Por el contrario, persisten narrativas que glorifican el papel de los perpetradores. A esto se suma que en los últimos meses en El Salvador, como en buena parte de la región, el conservadurismo va ganando terreno. El gobierno ha cerrado o debilitado casi todas las instituciones de protección de la violencia contra las mujeres y ha prohibido todo lenguaje de género. Esta prohibición es política pública, tanto en salud, en educación, como en la sociedad en general. Hoy venimos ante esta comisión para visibilizar a las sobrevivientes de violencia sexual del conflicto armado y para insistir que estos crímenes deben ser reconocidos como graves violaciones y solicitar que el Estado cumpla con sus obligaciones de investigar. Las sobrevivientes han decidido hablar,
lo hacen no solo por ellas, sino porque quieren que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Buen día, ilustre Comisión Interamericana, Delegación del Estado de El Salvador. Soy David Morales de Cristosal. Presento también en mesa a la licenciada Raquel Castillo, quien brinda acompañamiento psicosocial a la señora Noelia. El estudio que presentamos ha enfrentado el silencio histórico sobre la violencia sexual cometida durante el conflicto armado. Es un silencio derivado de estrategias estatales de encubrimiento e impunidad, como ya se dijo, pero también generado por factores estructurales propios de una sociedad patriarcal, tales como la normalización de la violencia sexual contra las mujeres, la existencia de una cultura de la violación y un marco social de escucha cerrado. La dinámica de estas estructuras preexistentes de discriminación se exacerbó en el contexto de la guerra, con particular ensañamiento en el ámbito de las mujeres rurales. La violencia sexual alcanzó entonces niveles de terror y de crueldad infinita. Esta investigación documentó los patrones de violencia sexual y reproductiva en operaciones de tierra arrasada, pero también en contextos de detención y desplazamiento forzado. La violencia sexual ejercida en los cuerpos de las mujeres como botines de guerra alcanzó niveles tan brutales y despiadados como la violación sexual sistemática, muchísimas de estas tumultuarias, las mutilaciones de senos y decapitaciones, empalamientos y cortaduras de vientres para extraer fetos de las víctimas, aún con vida o en agresiones a sus cuerpos tras asesinarlas. La violencia reproductiva alcanzó modalidades que incluyeron el arrebatamiento de hijas e hijos, algunos de los propios brazos de sus madres, con fines de tráfico y desaparición forzada. Muchas fueron sometidas a presenciar o escuchar el asesinato de sus hijos e hijas también. La provocación de aborto durante la tortura de las prisioneras era frecuente. Una modalidad particularmente brutal de violencia sistemática fue además el sometimiento de mujeres y niñas a esclavitud sexual y doméstica, sobre todo en el contexto de operativos de la Fuerza Armada de El Salvador. Se trató de una violencia ejercida con evidente intención misógina como forma de castigo y de humillación públicas que simbolizaba dominio y buscaba provocar la destrucción de los tejidos comunitarios. Las mujeres y niñas victimizadas no recibieron esta violencia solo por el hecho de ser parte de una población civil atacada o ser integrantes o colaboradoras de grupos insurgentes o sospechosas de serlo, sino además por el hecho de ser mujeres. En el caso de la violencia estatal, se trató de una violencia planificada, autorizada y encubierta hasta el máximo poder del Estado. El nivel de la violencia infligida fue tan extremo que, como ha descrito la reconocida teórica feminista Rita Segato, no solo mostró el máximo desprecio hacia las mujeres y las niñas, sino que convirtió sus cuerpos en lienzos de terror que expresaban un mensaje de poder y amenaza que pretendía disciplinar y dominar, constituyendo una especie de pedagogía de la crueldad. Los responsables de esta brutal violencia fueron mayoritariamente agentes estatales, hombres de la Fuerza Armada, paramilitares, miembros de escuadrones de la muerte e incluso civiles que actuaron con aquiescencia del Estado. No obstante, también la investigación documentó 3 casos de violencia sexual perpetrada por hombres de la guerrilla, uno de los cuales incluyó la esclavitud sexual infligida a una víctima de entonces 15 años. Pese a la gravedad y sistematicidad de estos crímenes, el Estado salvadoreño no ha mostrado hasta hoy voluntad alguna para investigarlos, pese a tratarse de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Una excepción a este escenario de impunidad absoluta podría concretarse en el caso de la masacre del Mozote, que en noviembre pasado ha sido elevado a su etapa de vista pública y sentencia después de años de dilaciones y bloqueos por las autoridades estatales. La decisión incorpora el delito de violaciones sexuales contra 4 mujeres y reconoce el patrón de violencia sistemática en que ocurrieron estas. No obstante, la decisión no se encuentra en firme y es revisada en apelación. En general, la Fiscalía no judicializa casos de crímenes de guerra en El Salvador. Un claro ejemplo es la denuncia de 10 valientes mujeres sobrevivientes de violencia sexual que presentaron sus casos ante la Fiscalía General de El Salvador con la esperanza de justicia hace 9 años, pero han sido ignoradas, entre ellas la señora Noelia Serrano aquí presente. Ante estas denuncias, la Fiscalía no ha actuado con la debida diligencia y se limita a trasladar la carga de la prueba a las mujeres sobrevivientes,
al grado de exigirles la identificación plena de sus violadores, pues caso contrario les advierte que los considerará delitos comunes, es decir, susceptibles de ser cerrados por prescripción. Los fiscales además evitan investigar la responsabilidad de mando, por lo que no investigan a los superiores militares que habrían consentido, tolerado o instigado las agresiones sexuales. Han utilizado métodos revictimizantes, tales como la repetición de testimonios y la práctica de diligencias innecesarias. Asimismo, la declaración de las sobrevivientes no ha tenido un rol central, sino accesorio. Estos patrones de impunidad se reproducen en la mayoría de casos de justicia transicional, pero se agravan ante denuncias de violencia sexual debido a la ausencia total de un enfoque de género en las investigaciones estatales de los crímenes, imposibilitando a las víctimas el acceso a la justicia. Muchas gracias, señores y señoras comisionados, Delegación del Estado de El Salvador. Soy Berta Fernández Rosón, representante del Fondo Global de Sobrevivientes en Guatemala. En El Salvador, pese a la extensa documentación sobre violencia sexual cometida durante el conflicto armado que mis compañeros han presentado, las víctimas y sobrevivientes aún esperan una reparación efectiva. Pero hablar de reparación no es hablar de asistencia ni de desarrollo. La reparación es un derecho de las víctimas y una obligación jurídica del Estado. El marco interamericano y el derecho internacional son claros. La reparación debe ser adecuada, pronta y efectiva, así como integral, diferenciada y transformadora. En violencia sexual, en concreto, esto exige que los programas de reparación integren por lo menos 4 elementos. En primer lugar, un reconocimiento explícito de la violencia sexual como una violación grave y autónoma. No se trata de un daño colateral, ni debiera subsumirse dentro de otras categorías o crímenes. En segundo lugar, estándares probatorios que se adapten a la realidad de la violencia sexual, que sabemos que está marcada por el silencio, el estigma y el miedo que las sobrevivientes enfrentan. Por eso debe reconocerse el valor probatorio del testimonio y diluir otras exigencias que imposibilitan en la práctica la denuncia. En tercer lugar, que la atención médica y psicosocial sea especializada y también sostenida en el tiempo. No basta una medida o una intervención puntual. Las secuelas de la violencia sexual duran décadas y se acentúan con el paso del tiempo. Y en último lugar, las reparaciones deben ser proporcionales al daño, atendiendo no solo los impactos físicos y psicosociales, sino también económicos y comunitarios, lo que incluye el impacto en el proyecto de vida de las sobrevivientes y también el impacto intergeneracional. La experiencia comparada en América Latina y en otros países del mundo demuestra que esta reparación sí es posible. En distintos países ya se han aprobado programas de reparación que avanzan en reconocer la violencia sexual como una categoría autónoma, en flexibilizar la prueba y en prever acompañamiento psicosocial permanente. Un factor decisivo ha sido asegurar la participación efectiva de víctimas y sobrevivientes en el diseño e implementación de estas políticas. Hoy en El Salvador existen 2 mecanismos de reparación que, sin embargo, no alcanzan a satisfacer estos estándares. Por un lado está el programa de reparaciones del Mozote, que comentaba el compañero, derivado de la sentencia de la Corte Interamericana. En él se contempla un registro único de víctimas, indemnizaciones, desarrollo comunitario, atención en salud física y psicosocial y también medidas de memoria. Sin embargo, el programa no ha abordado la violencia sexual como una categoría autónoma ni ha desarrollado medidas diferenciadas para las sobrevivientes. Tampoco cuenta con un componente estructurado de atención a largo plazo. Su implementación, además, ha sido irregular por debilitamiento institucional y también persisten problemas con el registro. Por otro lado, está el programa de reparaciones que se creó en 2013, que incluye, en teoría, dentro de la categoría de tortura, delitos graves contra la libertad sexual. Sin embargo, los criterios de incorporación al registro han sido restrictivos y poco transparentes, lo que ha dejado fuera a muchas sobrevivientes de violencia sexual. Las reparaciones han resultado limitadas y condicionadas. Las indemnizaciones han sido mínimas, supeditadas al presupuesto y no se han otorgado otras medidas de rehabilitación, de dignificación o garantías de no repetición. Desafortunadamente, este programa ha quedado suspendido desde 2024. El resultado es que muchas sobrevivientes continúan sin una reparación efectiva en El Salvador. Cuando la violencia sexual
no se nombra como tal, se diluye y queda sin reparar. Y esto ocurre también porque muchas de estas políticas han sido diseñadas sin escuchar genuinamente a las víctimas, reproduciendo el mismo silencio al que durante tanto tiempo han sido condenadas. Tengan muy buenos días, señores. Yo soy Noelia Serrano. Vengo de presentando el grupo de mujeres que fuimos dañadas por el conflicto armado. Mi presencia es para que nos escuchen, ¿verdad? Porque hemos quedado en el impune de que no nos han escuchado. Entonces nosotros por eso estamos aquí, para que nos tomen en cuenta. Tenemos 9 años de estar en la lucha y no nos han respondido nada. Entonces nosotros hemos decidido que sí nos escuchen al grupo de mujeres, que somos bastantes, no somos pocas, pero el estar aquí es porque nosotros necesitamos ayuda psicológica, ayuda médica, reparación, necesitamos psicóloga o psicólogo, la que sea, y necesitamos para que nos reparen nuestras viviendas, para que nos den medicinas, para que nos den pues ayuda con fondos. Somos mujeres que ya vamos para la tercera edad y necesitamos todas las ayudas que el Estado pues los pueda responder. Esas serían mis palabras y muchas gracias a todos. Tengan buen día a todos. Muchas gracias a las organizaciones y a la señora Noelia por su testimonio y le voy a pasar la palabra ahora al ilustre Estado de El Salvador. Buenos días a todos, señor presidente, señoras y señores comisionados, vicepresidenta, representantes de la sociedad civil. Expreso un atento saludo en nombre del Estado de El Salvador, el cual hago extensivo a las organizaciones que han solicitado esta audiencia. Es un honor comparecer ante este pleno en un momento que consideramos trascendental para el sistema interamericano. Nuestra presencia aquí no es un mero acto de cumplimiento formal, sino la manifestación de una disposición firme al diálogo serio, técnico y constructivo. Esta comparecencia cobra una relevancia particular al celebrarse apenas 2 días después de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. El Salvador reconoce en esta fecha no solo una jornada de reivindicación global, sino un recordatorio imperativo de nuestra deuda histórica con las mujeres salvadoreñas. Nuestra presencia hoy es un testimonio del compromiso del Estado por transformar el reconocimiento simbólico del 8 de marzo en acciones concretas de justicia, reparación y de la dignidad para aquellas que sobrevivieron a los horrores del pasado y las que hoy lideran la construcción de nuestro futuro. Saludamos también a la nueva conformación de esta comisión. Confiamos en que su labor se mantendrá bajo los principios de objetividad y rigor técnico, actuando como un aliado estratégico que comprenda los desafíos estructurales que enfrentamos los estados, distinguiendo siempre una labor legítima de promoción de derechos de agendas ajenas a la protección humana. El Salvador ha tomado atenta nota de los planteamientos formulados por las organizaciones participantes y desea iniciar con un principio esencial. La violencia sexual constituye una de las expresiones más atroces de violencia contra las mujeres y las niñas, por su profundo daño a la dignidad humana. Somos conscientes de que en contextos de conflicto armado, esta violencia adquiere una dimensión de crueldad agravada, al ser utilizada como un instrumento deliberado de dominación, control y sometimiento a la población civil. Por ello, el Estado reafirma su compromiso con el deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar todos los actos de violencia sexual en estricta observancia del derecho interno y de las obligaciones internacionales derivadas del sistema interamericano.
Para dialogar sobre esta temática es indispensable situarnos en la complejidad de nuestra historia. El conflicto armado interno representó un periodo doloroso de la historia salvadoreña, donde se documentaron graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, incluyendo prácticas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos por ambas partes del conflicto. Las secuelas de este periodo exigen un compromiso permanente con la verdad, la justicia y la garantía de no repetición. El informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador, elaborado por las Naciones Unidas en 1993, no reconoció la violencia sexual, como bien ha sido dicho, dentro de los patrones de violencias identificados. Esta omisión es una evidencia de la desatención profunda que tuvo esta temática durante décadas. Al no categorizarse como un patrón sistemático en los registros internacionales iniciales, se invisibilizó el sufrimiento de miles de mujeres y niñas, facilitando un patrón de desprotección que hoy el Estado está decidido a romper. En esa línea, el Estado destaca que hoy existe una oportunidad institucional distinta para avanzar con mayor capacidad técnica, perspectiva de género y criterios probatorios más robustos. El año 2016 marcó un camino sin retorno hacia el esclarecimiento de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, con la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General, que permitió derribar un obstáculo normativo que por años impidió el enjuiciamiento de los responsables de estos crímenes y reactivar rutas de justicia que antes eran inexistentes. No obstante, el Estado también reconoce la complejidad particular que supone la investigación de hechos ocurridos hace varias décadas, como la dispersión o pérdida de evidencia, el paso del tiempo, la dificultad para reconstruir contextos y las dinámicas de temor o estigmatización que suelen acompañar a las víctimas, especialmente en delitos de violencia sexual. Justamente por ello, El Salvador insiste en la necesidad de respuestas técnicas sostenidas y respetuosas de la dignidad de las víctimas, que eviten toda revictimización mediante el fortalecimiento de nuestras capacidades investigativas rigurosas y que busquen con toda la capacidad de nuestro sistema de administración de justicia romper el ciclo de la impunidad. En cuanto a la capacidad de la respuesta jurídica, el Estado de El Salvador ha fortalecido sus herramientas normativas para asegurar que el transcurso del tiempo no sea sinónimo de impunidad. Actualmente, el ordenamiento jurídico salvadoreño reconoce la imprescriptibilidad del delito de tortura. Sabemos que en el pasado existían vacíos en la tipificación de estos delitos. Por ello, la Fiscalía General de la República y el sistema judicial están aplicando criterios modernos de interpretación, utilizando la jurisprudencia constitucional y los estándares internacionales para asegurar que ningún acto de violencia sexual quede sin nombre ni castigo por falta de una etiqueta legal en el momento de los hechos. En esa línea, se aplican regulaciones y estándares especializados para la documentación e investigación, incluyendo los estándares del Protocolo de Estambul. Esta evolución normativa expresa una decisión del Estado que robustece el marco jurídico para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en congruencia con obligaciones internacionales. Un ejemplo concreto de este avance es lo que se está logrando dentro de la causa penal de la masacre del Mozote y lugares aledaños. El juez de la causa calificó los hechos como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, permitiendo así que los acusados sean juzgados por estos cargos, en adición a la imputación de 9 delitos por los que ya habían sido acusados, incluyendo el asesinato y la violación agravada. Asimismo, en esa causa se incorporó un peritaje sobre la violencia sexual emitido por la doctora Paloma Soria Montañez, lo cual constituye un momento significativo para el esclarecimiento de la violencia sexual perpetrada en este periodo y para su análisis como un crimen de guerra o crimen de lesa humanidad. Dicho peritaje pone de relieve que la violación sexual en conflictos armados no suele presentarse como hechos aislados, sino como una práctica recurrente asociada a patrones de ejecución y dominación, y en particular sostiene que los hechos de violencia sexual ocurridos en diversas comunidades al norte de Morazán no deben entenderse como excesos individuales, sino como manifestaciones que se insertan en un contexto operativo más amplio.
Este desarrollo probatorio permite robustecer el entendimiento del contexto, contribuye al esclarecimiento de patrones y fortalece la capacidad judicial para analizar la violencia sexual asociada al conflicto desde una perspectiva que reconozca su carácter coercitivo y el entorno de dominación que marcó aquellos hechos. Asimismo, la consolidación técnica de elementos probatorios en esta causa puede resultar relevante para fortalecer estándares de investigación en otros procesos vinculados a graves violaciones ocurridas durante el conflicto armado, siempre dentro del marco de legalidad y conforme a las garantías del debido proceso. Ahora bien, el Estado desea destacar que la respuesta a las violaciones ocurridas durante el conflicto armado no se agota en el componente judicial. El Salvador ha implementado medidas de reparación integral para víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Entre ellos, el Estado cuenta con el Programa Nacional de Reparaciones establecido por el Decreto Ejecutivo, el cual ha permitido la entrega de indemnizaciones a un promedio de 1.466 familias víctimas de violaciones graves a los derechos humanos. Proyectos como Altares, que recoge la memoria de las mujeres sobrevivientes de la masacre del Mozote, también dignifican y visibilizan las historias de mujeres afectadas por la violencia histórica. Para abordar la violencia hacia las mujeres, en la actualidad contamos con un marco normativo especializado liderado por la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, que establece responsabilidades claras para las instituciones públicas. Así, para la atención de víctimas de violencia, el Estado articula una red de protección técnica y humana diseñada para colocar a la víctima en el centro de toda actuación. Este abordaje se materializa en primer lugar a través de la atención forense especializada. El Instituto de Medicina Legal ha trascendido la visión tradicional de la pericia biológica para adoptar un enfoque humanizado y científico basado en estándares internacionales como el Protocolo de Estambul. Cada examen, cada recolección de evidencia física y biológica se realiza bajo protocolo de atención integral que garantiza la cadena de custodia sin sacrificar la dignidad de la mujer. Un avance fundamental en esta materia ha sido la implementación generalizada de las cámaras Gesell, herramienta que permite obtener el testimonio en condiciones de seguridad y calidez, eliminando la necesidad de la víctima para repetir su relato en múltiples ocasiones y reduciendo drásticamente el riesgo de revictimización. Este rigor científico que complementa con una robusta estructura de protección jurídica y social es también implementado por la Procuraduría General de la República mediante sus unidades especializadas que han transformado la asistencia legal en un acompañamiento humano y técnico bajo el paradigma de acción sin daño. No se trata únicamente de representación en los tribunales, sino de un soporte psicosocial que reconoce las secuelas del trauma. En el ámbito de la salud, el Estado actúa con la urgencia que la gravedad que estos hechos demandan. La respuesta médica de emergencia se articula a través del Ministerio de Salud que garantiza de forma irrestricta el protocolo de 72 horas. Ese mecanismo es vital, pues prioriza de inmediato la profilaxis post-exposición para prevenir el VIH e infecciones de transmisión sexual, así como el acceso a la anticoncepción de emergencia. Paralelamente, hemos fortalecido la vigilancia epidemiológica, convirtiendo cada centro de salud en un nodo de protección que notifica de manera obligatoria los casos sospechosos de violencia sexual en contra de las mujeres a la Fiscalía General de la República y al CONAPINA, cerrando así cualquier brecha de impunidad desde el primer contacto médico. Finalmente, esta red de protección se extiende a todo el territorio nacional a través de los servicios de alcance nacional liderados por el ISDEMO. Entendemos que la violencia a menudo ocurre en el silencio del hogar o en la lejanía de las comunidades, y por ello mantenemos activa la línea de confianza 126 y desplegamos unidades móviles de detección que buscan activamente a quienes necesitan ayuda. Para los casos de riesgo extremo, el Estado ofrece albergues temporales que funcionan como refugio de esperanza, donde cientos de mujeres y sus hijos han encontrado la seguridad necesaria para salvaguardar la integridad y comenzar el valiente proceso de reconstruir sus vidas. De forma complementaria, el Estado cuenta con instrumentos y capacidades institucionales orientadas a prevenir, identificar, investigar y sancionar actos de tortura y malos tratos, incluida la modalidad sexual,
y a fortalecer la competencia técnico-forense requerida para este tipo de investigaciones, como el Manual de Documentación e Investigación del Delito de Tortura en El Salvador, el cual fue trabajado con el respaldo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Este manual incorpora consideraciones sobre modalidades de tortura, incluyendo la tortura sexual. El Estado resalta que esos instrumentos contribuyen a uniformar criterios que fortalezcan la calidad de la documentación y también mejoren la capacidad investigativa. El Estado también valora el papel de la capacidad y la formación continua de funcionarias y funcionarios que intervienen en la investigación y judicialización de hechos de violencia, incluyendo violencia sexual. En esta dirección, se han impulsado procesos de formación en derechos humanos dirigidos a operadores de justicia, integrando estándares internacionales aplicables y herramientas técnicas que fortalezcan el abordaje especializado con respeto al debido proceso y a un enfoque compatible con la centralidad de las víctimas. El curso virtual Agenda Mujeres, Paz y Seguridad ha capacitado a más de 120 funcionarios para que esa perspectiva permee en toda la administración pública. Señoras y señores comisionados, también debemos ser francos. La violencia sexual en El Salvador, lastimosamente, no se extinguió con la finalización de la guerra. Lo que vivimos fue una metamorfosis de horror. La violencia que antes se ejecutaba en el marco de la confrontación bélica cambió de espacio y de autores, trasladándose a nuestras comunidades bajo el control criminal de las pandillas. Durante décadas, los pandilleros replicaron y profundizaron los patrones de violencia sexual como mecanismos de control territorial y sometimiento a las mujeres y niñas en los barrios. El Estado del pasado, que falló en documentar estos crímenes al concluir nuestro conflicto armado, fue el mismo Estado que permitió que las estructuras criminales operaran con total impunidad, convirtiendo el cuerpo de las mujeres en un botín de guerra urbana. Hoy, el Estado solo lucha contra la impunidad de los crímenes de conflicto armado, no solo lucha, con esta impunidad, sino que también con la misma determinación contra los crímenes sexuales cometidos por estas estructuras terroristas. La recuperación del control territorial no es solo una medida de seguridad pública, es un acto de liberación para miles de mujeres que vivieron bajo el asedio de la violencia sexual sistemática de las pandillas. Al desarticular estas estructuras, el Estado está cortando de raíz la reproducción de estos patrones de violencia que nos heredó la guerra y realizando un verdadero acto de liberación para miles de mujeres. El Estado reafirma su disposición de continuar fortaleciendo los procesos de esclarecimiento, investigación y judicialización y a consolidar medidas de reparación integrales que respondan a las afectaciones sufridas por las víctimas y sus comunidades, con respeto pleno al marco institucional y constitucional y a los estándares del sistema interamericano. Muchas gracias. El Estado ha concluido su presentación. Muchas gracias. Es un momento entonces para que la Comisión Interamericana pueda hacer algunas preguntas o algunos comentarios y quiero pasarle primero la palabra al comisionado Insanali, que es el relator para El Salvador. Gracias, presidente. A los representantes del Estado de El Salvador les agradezco su presencia en esta audiencia, sobre todo a la viceministra de Relaciones Exteriores, Su Excelencia Adriana Mira de Pereira, y el Procurador General de la República, Honorable René Gustavo Escobar Álvarez. Asimismo, agradezco a los representantes de la sociedad civil por su presencia y sus informes sobre la violencia sexual ocurrida en el contexto del conflicto armado en El Salvador, sobre todo con referencia a sus impactos sobre los derechos de las mujeres y las adolescentes y la diversidad sexual. Se nos ha presentado una situación muy grave, marcada por la violencia sistematizada en contra de las mujeres y el silencio histórico. Hay preocupaciones serias sobre el acceso a la justicia, la investigación de las violaciones, la victimización, la atención médica y psicológica y la reparación satisfactoria, entre otros. Por otra parte, el Estado ha confirmado por su presencia aquí su compromiso firme con la justicia para con las víctimas de la violencia sexual durante el conflicto armado
y su compromiso con la investigación y el castigo de los delitos en estricta observancia del derecho interno y sus obligaciones internacionales. En este sentido, mis colegas y yo tenemos unas preguntas. Yo me limito a dos. Primero, ¿cuáles son los obstáculos al acceso a la justicia para las víctimas y cómo se puede prevenir la estigmatización y la revictimización? Dos, ¿cuáles son los obstáculos a programas de reparación adecuada? Y está incluida la participación de las sobrevivientes y la sociedad civil en el diseño y monitoreo de estos programas. Cedo la palabra, señora presidenta. Muchas gracias, comisionado. Comisionada Bettel. Thank you, Commissioner Pochak, for giving me the floor. Good morning to everyone here, and I'm really pleased to be here in this hearing. I first of all want to acknowledge the testimony of Noelia Serrano, which was, I applaud your courage for being here and representing a group of women who endured and have survived the armed conflict in El Salvador. I thank you for your testimony. This hearing really is a very powerful one for me. I understand from this civil society, I thank you for your documentation and advocacy on behalf of the victims and survivors of the armed conflict. And I also thank the State Party for being here to recognize and acknowledge what the victims have endured. And so I heard very clearly the levels of torture and pain and suffering. You characterize it as women's bodies being a body of canvas for terror and torture. This is so graphic and so disturbing. Fetuses being squeezed out of women and mutilated breasts, and the litany of torture is not exhaustive. So I won't continue with that, but except to say that it is just horrendous. And so we know that of the extreme violence that the victims endured, and that they live today with the stigma, the psychological trauma, the physical traumas that their bodies have endured, and are still seeking accountability and justice and truth and reparations for the systematic use of violence during this armed conflict. And so you also talked about the 1993 General Amnesty Law, which was repealed by the Supreme Court in 2016, but however, it still has not resulted in the kind of reparations and justice that the survivors are entitled to. And so I move on then to really talk about the El Mozote case, which is also emblematic of this period, and that even though there has been adjudication on it, there are still significant delays and obstacles in resolving the matter juridically. And so this really speaks to issues around political will, issues of recognition of what sexual violence and armed conflict is about, and the silence that has been pervasive in not only hiding this issue of sexual violence, but ignoring it in many ways. And we know that the sexual violence during the armed conflict amounts to a crime against humanity. These are issues that call into play
the Rome Statute, the Geneva Convention, in terms of international human rights standards that ought to have been recognized. And now the state party is acknowledging these kinds of international human rights standards that lift these matters to the level of crimes against humanity in regard to these survivors. And so in regard to the survivors struggling for truth, justice, and effective reparations, in terms of being able to rebuild their lives, to restore their dignity, what would effective reparations really look like for these survivors of this armed conflict? And the state has recognized and affirmed the atrocities that went on, and is presenting to us steps that you are taking to speak to these issues of effective reparations. Noelia Serrano spoke of, lost homes, livelihoods, in terms of what the victims have endured. There are so many aspects of restitution in this issue that need to be addressed, and Noelia Serrano spoke to some of them. There are issues of financial compensation, rehabilitation, psychosocial rehabilitation that you've spoken of, and many of these victims endured this many years ago. So the question is, how do you respond to psychological and physical trauma from decades ago, in terms of how you effect reparations? I think what's really important is the restoration of dignity, human dignity for these survivors. That is so critical. And a formal apology by the state ought to be considered as part of reparations, and a public acknowledgement of the harm, the various forms of harms that have been caused during this period. And of course, guarantees of non-repetition. So this speaks to the issue of reparations that are transformative of a society, really, because this goes to the heart of social, cultural, and political forces and that are a part of the El Salvadoran society that need to be looked at in detail. And any reparations ought to really try to approach a transformation of culture and society and politics and arms in your country. And this probably reaches into areas of organized crime also. So I want to just end by talking about some of the best practices that I know Colombia and Guatemala, who have gone through similar kinds of armed conflicts and have come through with practices that are applicable to the situation in El Salvador. And so those may also be issues that are on the table with the state party. One of the things I do want to draw attention to is the issue of intersectionality. I'm well aware that some of the victims and survivors were persons with disabilities, for example. There are racial, ethnic intersecting issues around the survivors. And so any reparations require not just a global response, but it has to be tailored to the survivors and who they are and where they are in their social, economic situations within and racial within El Salvador. I'm really failing in some ways to articulate how much this particular session has affected me. And so I really just want to stop there, but just to ask some of the questions that are implicit in the comments that I've made, and ask the state party in particular about regulatory and institutional gaps that remain in relation to the specific needs of victims of sexual violence during the armed conflict, and in recognizing issues around investigation and sexual and prosecution, as well as the psychosocial care that you have spoken about.
And secondly, how is the phenomenon of sexual violence addressed in transitional justice legislative initiatives that are not yet become law? You spoke about an executive decree, for example, which is looking at issues of memory, truth, and justice for the survivors. And so what else is there that you are thinking of in terms of responding to the situation of the survivors? And so I thank you for this time. Muchas gracias, comisionada Bettel. Quiero agradecer a las partes y voy a tratar de pensar también en mi carácter de relatora de Memoria, Verdad y Justicia. Y quiero agradecer a la sociedad civil y al Estado por traernos este debate a la visibilidad pública. La invisibilidad de los crímenes sexuales durante las dictaduras o durante los conflictos armados fue una norma en todos nuestros países. No es una excepción lo que ha pasado en El Salvador de no visibilizarse estos crímenes dentro de los crímenes de lesa humanidad que se perpetraron en el momento, ¿no? En muchos de nuestros países que se sufrieron desapariciones, torturas, ejecuciones y también, por supuesto, hechos de violencia sexual, la práctica de violencia sexual quedó invisibilizada, quedó subsumida dentro de la tortura en general, ¿no? Y estos son los nuevos desafíos que nos sigue trayendo la justicia transicional, ¿no? Y es una agenda que afortunadamente sigue ampliándose, porque los efectos y los daños sobre las víctimas, pero también sobre toda la sociedad, siguen existiendo hasta el presente. Entonces, sí quiero agradecer esta audiencia y también quiero agradecer muy honestamente al Estado, ¿no? Por su predisposición a este diálogo serio, técnico y constructivo. Y por supuesto, es el espíritu de esta audiencia, ¿no? Generar un espacio de diálogo donde se puedan fortalecer algunas políticas públicas, donde la voz de las organizaciones y de las víctimas pueda ser escuchado y seguramente también escuchados los desafíos, los obstáculos y los esfuerzos que hacen los estados para llevar adelante sus obligaciones de memoria, verdad, justicia, reparación y no repetición. Quiero hacer algunas preguntas específicas vinculadas con la cuestión de la justicia y vinculada con la cuestión de la reparación. En cuanto a la justicia, tomamos nota de esta denuncia que con mucho valor, coraje, hicieron estas mujeres hace ya 9 años, nos dijeron, para visibilizar estos casos como una muestra, ¿no? Por supuesto, estas 9, 10 mujeres que llevaron adelante su reclamo en la justicia no son las únicas víctimas y nos dicen las organizaciones que esta investigación está frenada o no ha tenido avances. Quisiera saber si tienen investigación sobre esa denuncia y en todo caso, cuáles son esos obstáculos que se han presentado. En muchos países ocurre que estos crímenes que fueron cometidos hace tantos años y fueron cometidos en la clandestinidad y sin testigos, ¿no? Son muy difíciles de probar, pero exigen de parte de las autoridades judiciales esfuerzos adicionales, ¿no? Que no pueden recaer en las víctimas. El valor probatorio del testimonio de las víctimas tiene que ser jerarquizado. Muchas veces ese testimonio no puede ser confirmado por otros testigos presenciales y entonces depende de cómo se valore ese testimonio, de cómo se determine la credibilidad de ese testimonio, puede llegar a ser incluso una prueba suficiente. Entonces, si hay obstáculos de tipo probatorio, ¿cuáles son los obstáculos que este caso, esta denuncia formulada por estas mujeres, pero en general están presentando para que no puedan avanzar, ¿no? ¿Cuál es el estándar de la carga probatoria que se exige en estos casos? Otro dilema que estos casos suelen tener en los procesos de justicia transicional tiene que ver con el impulso de las víctimas, ¿no? Muchas veces a las víctimas les cuesta muchísimo dar este testimonio y denunciar estos hechos sufridos, y por eso la responsabilidad del Estado no puede recaer en el testimonio en el impulso que las víctimas hagan a estos casos. No son delitos de acción privada, son delitos de acción pública, porque son crímenes de lesa humanidad. Entonces, también saber si desde la propia Fiscalía se han impulsado directamente estos casos, sin necesidad de que los impulsen las víctimas. Quiero preguntar específicamente sobre la Unidad Especial de la Fiscalía.
si tiene recursos suficientes, si tiene personal suficiente, si tiene perspectiva de género suficiente como para impulsar dentro de todo el conjunto de casos que debe impulsar la unidad especial de la Fiscalía, si tiene un abordaje específico sobre los crímenes sexuales que se cometieron durante el conflicto armado. Esto en relación con la justicia, ¿no? Y los obstáculos y cómo podemos ayudar, cómo podemos desde la Comisión Interamericana también facilitar espacios de intercambio entre la Fiscalía de El Salvador y las fiscalías de otros países que han avanzado en la investigación, el esclarecimiento y la sanción de los crímenes sexuales durante el crimen organizado o las dictaduras, sobre el conflicto armado o las dictaduras. Me hizo una mal jugada el tema del crimen organizado porque fue mencionado por El Salvador y quiero hacer solamente dos aclaraciones. Primero, los desafíos, la verdad, son bastante diferentes porque durante el conflicto armado la responsabilidad del Estado es directa, ¿no? Fueron hechos perpetrados en su mayoría por agentes del Estado, por el ejército, por las policías. Y entonces los desafíos son distintos a los que nos podemos encontrar frente al crimen organizado actual. Y luego, por supuesto, me juega una mala pasada mi cabeza, mi inconsciente, porque en este momento se está presentando en un salón de aquí al lado una resolución sobre crimen organizado y derechos humanos que impulsó la Comisión Interamericana y que ya está publicada y les invito a todos a ver, que tiene también un abordaje muy fuerte sobre la cuestión de la justicia y de la reparación. Y ahora voy al tema de la reparación y tomamos nota de los programas que existen, del Programa Nacional de Reparación que existe. La sociedad civil nos marca que se están estableciendo ciertos requisitos que hacen difícil acceder a ese programa por parte de las víctimas de violencia sexual. Quiero poder profundizar cuáles son esos obstáculos, cuáles son esos requisitos que se exigen y que hace difícil que las personas víctimas de violencia sexual puedan recibir la reparación que ese programa otorga. También la sociedad civil nos dice que se necesitan programas a largo plazo, tratamientos a largo plazo, sobre todo de acompañamiento a las víctimas. Yo veo acá el acompañamiento psicológico que se está haciendo a la señora Noelia, pero entiendo que viene de parte de las organizaciones. Quiero saber si existe un acompañamiento psicológico permanente a largo plazo que pueda acompañar y reparar al menos parcialmente los daños sufridos por las víctimas de violencia sexual. Entonces, la segunda pregunta tiene que ver con los desafíos que tiene la política de reparación para poder incluir estos casos. Y finalmente, quiero agradecer una frase que dijo el Estado y que la tomo, sobre todo porque tenemos muchísimos desafíos a nivel regional en materia de memoria, verdad, justicia y reparación. El Estado dijo que la inconstitucionalidad de la ley de amnistía marcó un camino sin retorno. Y es muy importante ese mensaje, hay que seguir avanzando, siempre con los desafíos van a ser más grandes, ¿no? Porque el paso del tiempo genera impunidad biológica, impunidad, ¿no? Por el paso del tiempo, pero agradezco ese mensaje en estos momentos en donde hay tanto negacionismo. De hecho, en la próxima audiencia vamos a hablar de negacionismo, que se marque que nunca más estos crímenes de Estado, nunca más, y que hay que mirar para adelante porque la agenda del pasado sigue afectando la agenda del presente. Si no se hace memoria, verdad, justicia y no se reparan los crímenes del pasado, hay más violaciones de derechos humanos en el presente y eso es clarísimo. Entonces, con estas palabras, y disculpen tanto tiempo que nos tomamos, pero realmente muy importante que puedan respondernos en este momento o por escrito, le paso la palabra por 10 minutos a la sociedad civil y luego 10 minutos al Estado. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero damos la bienvenida, ¿no? a las palabras de la delegación del Estado de El Salvador, que reconoce la violencia sexual ocurrida en el conflicto armado, la importancia de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Sin embargo, tenemos que decir que las palabras del Estado de El Salvador en esta audiencia no coinciden en lo absoluto con la realidad. No coinciden me voy a centrar en tres temas. El primero es que en la actualidad en El Salvador hay digamos, un clima
instalado desde el Estado de El Salvador, de no conversar y no permitir una discusión que reconozca el enfoque de género, las diferencias de género y la violencia sexual y la violencia de género en general. Esto viene desde el discurso, desde las más altas autoridades, pero también se ha transformado en políticas públicas. Un ejemplo de ello es que la ministra de Educación el año pasado dio un instructivo, una directriz de que el lenguaje de género estaba prohibido en las escuelas. Y como esa, hay otras acciones desde el Estado que contradicen abiertamente lo que se ha expuesto en esta audiencia. En segundo lugar, en relación al conflicto armado y las reparaciones. Primero voy a hablar de reparaciones y luego de justicia y me va a complementar David Morales. En el programa de reparaciones es un programa que en la práctica ha dejado de funcionar. Está suspendido desde por lo menos año 2024. ¿Por qué? Primero, el programa de reparaciones era ejecutado, implementado por dos instituciones que han sido cerradas. Uno, el FISDEL eran sus siglas y las otras la Secretaría de Inclusión Social. Una vez estas instituciones fueron cerradas, el programa ha quedado en una especie de limbo. Y luego las pocas reparaciones que sí se daban a las víctimas, que eran básicamente reparaciones de indemnización, fueron suspendidas. Entonces, el programa está, digamos, sin funcionar, no funciona en la práctica. Esa es la primera situación del programa. Y por esa razón, nosotros en esta audiencia estamos solicitando que una de nuestras peticiones es que el Estado de El Salvador reanude el programa de reparaciones, el Programa Nacional de Reparaciones, que fue creado por un decreto ejecutivo, el decreto ejecutivo 204. Pero además de restaurar el programa, debe modificar los criterios de elegibilidad para asegurar la inclusión y el acceso efectivo de las víctimas de violencia, porque la violencia sexual no estaba reconocida como tal, como una categoría, digamos. Las víctimas de violencia sexual no podían acceder directamente al programa, como sí las víctimas de desapariciones y otros crímenes. Lo segundo es sobre justicia. Quiero decir categóricamente que en El Salvador no existen obstáculos jurídicos para que haya justicia en los casos del conflicto armado. ¿Por qué? Primero porque no existe una amnistía y porque la legislación salvadoreña permite que estos crímenes avancen. O sea, no hay obstáculos jurídicos. Segundo, creo que los obstáculos tienen que ver, por un lado, con los criterios o argumentos que la Fiscalía utiliza que no son conformes con el derecho, digamos, el derecho internacional y con, quiero decir que la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana ya le han dado al Estado de El Salvador una ruta a seguir. Por un lado, hay una amplia gama de recomendaciones sobre justicia transicional que la Comisión Interamericana le dio al Estado en su informe de la última visita al país, la visita en loco, el informe publicado en 2021, por lo cual también pedimos al Estado que retome todas esas recomendaciones. Además, en la sentencia del caso El Mozote, como en otras sentencias de la Corte Interamericana relacionadas con desaparición de niños y niñas, como el caso Serrano, el caso Contreras y otros, la Corte Interamericana le dice al Estado de El Salvador, y esto especialmente al sistema de justicia, que para juzgar estos casos, incluida la violencia sexual, deben tomarse en cuenta, dice textualmente, el patrón sistemático de violaciones de derechos humanos del contexto del conflicto armado, patrón que la misma Corte Interamericana declaró, así como los operativos militares donde ocurrían, la complejidad de los casos, etcétera. Es decir, no hay razones reales para que estos casos no avancen. Además, la experiencia comparada y de otras cortes en América Latina han demostrado que existen diversas teorías de responsabilidad, distintos criterios de prueba que se pueden usar para los casos que tienen que ver con justicia transicional y con violencia sexual.
Justamente, honorable comisión, ha sido mencionado el caso de la desaparición de las hermanitas Serrano Cruz. Este marzo hemos cumplido 20 años desde que la Corte Interamericana dictó esta sentencia. El crimen no ha sido seriamente investigado ni hay juzgamiento de los responsables. La desaparición de niños y niñas en operativos de tierra arrasada, como hemos descrito, es una de las modalidades más atroces de violencia reproductiva. Literalmente arrebataron los niños de brazos de sus madres. Esta es una evidencia muy clara de que la Fiscalía General y el Estado no está aplicando los estándares internacionales que han sido citados para la investigación de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, y mucho menos en casos de violencia sexual contra mujeres. En el caso de las 10 mujeres que denunciaron, entre ellas Noelia, ante Fiscalía General, el caso sigue sin judicializarse una década después y se les está exigiendo prueba directa. No son centrales sus testimonios. Quieren que identifiquen a sus violadores. De lo contrario, sus casos serán archivados. Noelia nos decía, ha venido aquí con la esperanza de elevar su voz después de que estas son las respuestas que le está dando la Fiscalía en su caso. Entonces, estos estándares para investigar crímenes de larga data, donde no habrá prueba física, no están siendo aplicados. El Mozote ha sido citado como un ejemplo positivo, visión que compartimos con el Estado, pero debemos recordar que ha avanzado ahora a su etapa de vista pública y sentencia después de sortear graves obstáculos que el propio Estado impuso. Entre ellos el bloqueo de las inspecciones a los archivos militares históricos que el propio presidente y el actual ministro de Defensa establecieron en 2020, y la destitución del juez natural de la causa en 2021 con las reformas a la ley de la carrera judicial que hemos comentado el día de ayer ante esta comisión y que ha retrasado por 4 años la elevación a su etapa final del caso, ¿verdad? Entonces, estos obstáculos están ahí. Por otra parte, debemos decir que no existen programas especializados debidamente financiados de atención integral a las víctimas de violencia sexual contra las mujeres. Por el contrario, la institucionalidad responsable de prevenir la violencia contra las mujeres y acompañar a las víctimas está siendo debilitada o desmantelada. El Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer, que construyó tan importantemente a la reconstrucción de las memorias de las mujeres del Mozote, ha sido debilitado. Ya no juega un rol central por las reformas recientes, no juega un rol central en la rectoría de las políticas de prevención de violencia y erradicación de violencia contra las mujeres, y ha perdido autonomía técnica respecto del Poder Ejecutivo. Es un instituto que no se pronuncia por los abusos actuales contra las mujeres en el marco del régimen de excepción. También se disolvió la Dirección General de Estadística y Censos, y se ha dejado de hacer el censo, la encuesta de violencia contra las mujeres desde 2021, y ya no hay una generación de estadísticas especializadas de género. Las víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado están enfrentando un escenario de debilitamiento de la atención de las víctimas de violencia sexual en general, y las víctimas actuales representan un continuum de abandono del Estado que sufrieron y han venido sufriendo también las víctimas del conflicto armado, incluidas las víctimas de violencia sexual cometidas por pandillas, cuyos casos siguen en impunidad y no reciben atención por parte del Estado. Gracias. Muchas gracias. Le paso la palabra al Estado. Muchísimas gracias. Yo quiero cederle la palabra al procurador, no sin antes rápidamente, porque sé que el tiempo es corto, mencionar algunas cuestiones que han sido bien abordadas por ustedes y también por los representantes de la sociedad civil. En principio, privilegiar los valores fundamentales en torno a la familia no es bajo ninguna circunstancia una política negativa del Estado. Por el contrario, consideramos que es actuar con los preceptos fundamentales de la persona urbana. Además, las competencias de investigación son de la Fiscalía General de la República, no del Ejecutivo. Eso no quiere decir que nosotros como Ejecutivo no tengamos un trabajo constante con ellos. Por ejemplo, le damos seguimiento a todas las sentencias emanadas de la Corte. Y yo acá, de verdad, en este tema,
veo una gran oportunidad de trabajo con ellos para nosotros abordarlo, trabajarlo, para ponerlo sobre la mesa realmente. Como bien ha sido expresado por los representantes de la sociedad civil, es la primera vez que se habla de este tema en este espacio. Yo creo que también es irresponsable afirmar que la actuación de la Fiscalía es contraria a las normas internacionales. Es algo que nosotros no podemos aceptar. El Estado salvadoreño tiene un compromiso permanente al Estado de Derecho y a la aplicación estricta de la ley. Pero claro, como cualquier tema prioritario, los recursos siempre son un elemento que puede de alguna manera limitar la expectativa de los solicitantes. Esto obviamente no es una excusa. Yo, como les decía anteriormente, veo acá una oportunidad de trabajo con la comisión. De hecho, el fortalecimiento en este tema y particularmente en el actuar de los funcionarios que están trabajando con esta temática es algo que ya llevamos con el Alto Comisionado de Derechos Humanos. Pero yo aquí veo que se puede construir un grupo de trabajo también con la Comisión Interamericana para ahondar, para abordar y para realmente poder nosotros como Estado poner este tema sobre la mesa en un alto relieve. Yo quiero, pues, no quiero quitar más tiempo, ya hablé bastante, pero le quiero ceder la palabra al Procurador General de la República. Muy buenos días, comisionada, señor comisionado, representante de Secretaría, sociedad civil. El Estado de El Salvador reafirma su compromiso con la protección integral de los derechos humanos de las mujeres y con el deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar toda forma de violencia, en particular de violencia sexual y otras violencias basadas en género. El Estado reconoce que estas violencias no constituyen hechos aislados, sino expresiones históricas y sistemáticas que en distintos contextos han afectado de manera grave la dignidad, la integridad y el proyecto de vida de las mujeres, niñas y adolescentes. Asimismo, reconoce que en determinados periodos de la historia nacional, incluyendo el conflicto armado y los años de control territorial ejercido por estructuras criminales, existieron condiciones de estigmatización, silencio, temor y limitaciones institucionales que dificultaron la denuncia, la documentación y la respuesta oportuna frente a estas vulneraciones. Frente a esta realidad, el Estado ha venido impulsando una respuesta progresiva, articulada e interinstitucional, orientada a garantizar un acceso efectivo a la justicia, fortalecer la atención especializada y avanzar en la erradicación de la impunidad. En esa línea se han promovido reformas, procesos de especialización institucional y mecanismos de atención centrados en los derechos humanos y en las necesidades particulares de las víctimas. Por su parte, el sistema judicial salvadoreño continúa promoviendo procesos de especialización orientados a garantizar que los casos de violencia contra las mujeres sean abordados con enfoques de derechos humanos y perspectiva de género. En este marco, la Corte Suprema de Justicia ha creado la Dirección de Atención Integral a las Mujeres y Acceso a la Justicia, mecanismo interno que permite transversalizar el principio de igualdad y no discriminación y el enfoque de género al interior de la institución, tanto desde la formación y sensibilización de todo aparato judicial como mediante el seguimiento de casos específicos. Asimismo, se cuenta con la figura de facilitadores judiciales como mecanismo para acercar la justicia a las comunidades, destacando que en esta estructura la mayoría son mujeres, lo que fortalece la participación comunitaria y la proximidad de la respuesta institucional. En esa misma línea, la Procuraduría General de la República creó la Procuraduría Especializada para las Mujeres, instancia que coordina las unidades de atención especializadas para mujeres, a través de las cuales se brinda atención legal, psicológica y social, así como la facilitación de programas de empoderamiento. Desde este espacio se ofrece a las víctimas acompañamiento integral durante todo el proceso que atraviesan. Solo en el último año, la Procuraduría brindó más de 60,000 servicios a mujeres sobrevivientes de violencia y discriminación a nivel nacional, lo que evidencia no solo capacidad institucional, sino también una presencia activa y sostenida en la tutela de derechos. De igual manera, el Estado enfatiza que no existen obstáculos institucionales orientados a impedir el acceso a la justicia. Por el contrario,
se han fortalecido capacidades y mecanismos para acercar la respuesta pública a las víctimas, especialmente en territorios que anteriormente se encontraban condicionados por dinámicas de violencia y control criminal. La recuperación de presencia estatal en diversas comunidades ha permitido restablecer el acceso a servicios de justicia, salud y protección, garantizando que las mujeres puedan acudir a las instituciones y recibir atención oportuna, especializada y continua. En materia de no revictimización, el Estado ha adoptado medidas concretas orientadas a que la atención brindada a las víctimas se desarrolle en condiciones de dignidad, seguridad y respeto. Entre estas medidas se encuentra el fortalecimiento de espacios especializados para la escucha de víctimas de violencia sexual, la presentación de asistencia legal, psicológica y social, la articulación para ayuda humanitaria y albergues y la existencia de programas de atención psicológica a largo plazo, con la finalidad de abordar la complejidad del trauma y brindar herramientas efectivas para la recuperación y reconstrucción del proyecto de vida de las sobrevivientes. En paralelo, la Procuraduría General de la República ejecuta el programa Mujeres Constructoras de Paz, mediante el cual se brindan herramientas a mujeres para fortalecer su participación activa en las comunidades, acreditándolas además como mediadoras comunitarias. Esta acción constituye una medida concreta de fortalecimiento del liderazgo de las mujeres, prevención de la violencia y construcción de paz en el ámbito territorial, en consonancia con los principios de la Resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad. Por su parte, el ISDEMO brinda atención a través de los centros especializados para mujeres, por medio de servicios integrales que incluyen atención médica, legal, psicológica, social y notarial, entre otros. Este modelo contribuye a una respuesta coordinada, especializada y centrada en las necesidades de las víctimas, evitando su fragmentación institucional y facilitando rutas de atención más accesibles y humanas. En cuanto a la reparación, el Estado impulsa una visión integral que comprende reconocimiento, acompañamiento, atención psicosocial, asistencia jurídica, fortalecimiento de capacidades, acceso a programas especializados y garantías de no repetición. El Estado reconoce que la reparación en contextos de violencia contra mujeres no puede reducirse a una dimensión formal, sino que exige respuestas sostenidas, diferenciadas y transformadoras, capaces de restituir derechos, restablecer dignidad y generar condiciones reales para una vida libre de violencia. En consecuencia, El Salvador reconoce la gravedad y el carácter sistemático de la violencia sexual y de otras formas de violencia contra las mujeres. Reconoce igualmente los desafíos históricos que han existido para su documentación y abordaje, pero afirma con igual claridad que ha venido desarrollando acciones concretas, especializadas y sostenidas para garantizar el acceso real a la justicia, evitar la revictimización y fortalecer la atención integral, promoviendo medidas de reparación y no repetición con enfoque de derechos humanos. Quiero advertir también que como Procuraduría General de la República hemos trabajado con una mesa de organizaciones de sociedad civil que también han mostrado ese interés genuino por trabajar en la garantía de los derechos de las mujeres, los derechos humanos de las mujeres. Y ese trabajo se ha fortalecido al punto de que hemos generado esta cohesión, no solo a través con las organizaciones, sino además con otras instituciones del Estado en ese enfoque de cooperación y colaboración interinstitucional. El Salvador reafirma su compromiso de garantizar los derechos y poner en su justa dimensión el abordaje que requiere el garantizar los derechos humanos de las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias al Procurador y gracias al Estado y a las organizaciones por este espacio de diálogo, ¿no? Hay preocupaciones marcadas por las organizaciones de la sociedad civil que tienen que ver con la impunidad que impera sobre los crímenes sexuales cometidos durante el conflicto armado. Y el Estado nos ha traído también políticas que tienen que ver con la violencia, con combatir la violencia contra las mujeres en la actualidad. Creo que hay todavía espacios
para que se puedan sentar a conversar, para que puedan armarse estas comisiones de trabajo que se están haciendo en relación con la violencia contra las mujeres en la actualidad, para poder fortalecer las políticas de memoria, verdad, justicia y reparación por las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado en el pasado, ¿no? Hay ahí un nudo que todavía hay que seguir desatando, hay daños generados que no se están reparando, hay una impunidad que le duele a las víctimas directamente, pero a la sociedad en su conjunto. Y creo que hay todavía espacio para trabajar, para dialogar, para escuchar a las organizaciones. Cuentan con la Comisión Interamericana para facilitar ese espacio de trabajo. Podemos ayudar a acercar otras fiscalías que tienen experiencia en el tema. Podemos acercar también a otros programas de reparación que tienen experiencia en la reparación de víctimas del pasado y que pueden ayudar a mejorar los programas de reparación que tiene El Salvador. El primer paso está dado hoy con este tono de diálogo, constructivo. Espero realmente que se pueda avanzar en fortalecer estas políticas y cuentan con la Comisión. Y yo quiero volver a agradecerle a Noelia su testimonio, en nombre de Noelia, a todas las víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado. Son muy valientes en dar su testimonio y en exigir justicia, y existe un deber indeclinable del Estado de reparar lo sucedido por ustedes y por toda la sociedad. Muchas gracias y doy por concluida la audiencia.